Buenos días, niños. Hola, bienvenidos. Hoy viernes 21 de mayo del 2021. Hoy vamos a trabajar con la materia de ciencias naturales, con la primera secuencia que se titula, segunda secuencia, perdón, que se titula transferencia de calor. Continuamos con el valor ecofilia. Hoy es el último día de valor ecofilia. Su frase dice, es la capacidad de estar en armonía con la naturaleza. Vamos a ver que el calor es una energía térmica, dice. Es energía térmica. Térmica es calientito, ¿verdad? Que se transfiere de un cuerpo a otro, que pasa de un cuerpo a otro. La diferencia de temperaturas, dice, por las diferencias de temperatura. Siempre está en movimiento el calor y siempre pasa de un cuerpo con más calor a uno que tenga menos calor. ¿Sí? Cuando una parte, por ejemplo, una parte que está muy caliente, el sartén, por ejemplo, si ponemos la cuchara sobre él, pasa una parte de su calor a la cuchara. ¿Por qué? Porque es energía térmica que transfiere el calor de un cuerpo a otro. Transferencia de calor entre los materiales. Cuando el calor pasa de un cuerpo a otro, decimos que hay una transferencia de calor, porque la energía térmica se propaga entre los cuerpos. Existen tres formas de transferencia o propagación de calor y vamos a verlas a continuación. Primero que nada tenemos la conducción. Es una forma de transferir el calor. Se presenta en los sólidos, líquidos y gaseosos. Si se aplica calor en una parte del objeto, este comienza a calentarse exactamente donde recibe la energía térmica. Y poco a poco el calor se irá extendiendo, se va calentando la otra parte, ¿verdad? Cuando se transfiere por todo el cuerpo del objeto. Así, la energía térmica pasa de la parte más caliente al objeto o a la parte más fría. ¿Sí? Por ejemplo, si calientas un objeto con una vela o un mechero, la flama empieza por calentar una parte del objeto, como lo vemos ahí, ¿verdad? La parte del medio, en el centro, se está calentando. Eso rojo quiere decir que está muy caliente. Y luego lo naranjadito, menos caliente, lo amarillo, menos, pero va avanzando el calor, se va transfiriendo. ¿Sí? Entonces, empieza por calentar una parte del objeto y poco a poco el calor se va transmitiendo por conducción, va conduciéndose, ¿sí? Va avanzando. El hierro al rojo vivo significa que está muy caliente. Por eso se usan pinzas para sostenerlo. Y las pinzas las toman con unos guantes térmicos, ¿sí? Que son especiales para agarrar cosas muy calientes. Después de un tiempo, las pinzas también se calentarán, porque es metal, ¿verdad? Entonces va a transferirse el calor, ¿verdad? Va a conducirse ese calor por el mismo metal, por el otro objeto. Por ello, los trabajadores usan guantes. Entonces, esto es conducción de calor. Cuando un objeto está muy caliente, conduce el calor de ese objeto al otro que está unido o pegado o que lo está sosteniendo. Cuando pones un sartén al fuego, se calienta su base, ¿verdad? Entonces el calor sube por todo el recipiente, sube. Y la temperatura aumenta. Después de un tiempo, la transferencia de calor por conducción hará que el mango, que está más lejos de la flama, pues también se vaya calentando poco a poco
hasta el grado de que se caliente más fuerte, ¿verdad? Porque avanza, camina, ¿sí? Se conduce, eso es conducción del calor. También tenemos lo que es la convección. Es lo que ocurre cuando hay una diferencia de temperaturas en el interior de un líquido o de un gas. Si un líquido o un gas lo calientas en un recipiente, primero se calentarán las moléculas que están cerca de la fuente de calor y se moverán, desplazando a las frías que comenzarán a calentarse. Estos desplazamientos de partículas se llaman corrientes de convección y ocurren mediante el movimiento ascendente, o sea, que sube, o descendente, que baja de líquidos, de un líquido a un gas. Por ejemplo, aquí tenemos, dice, cuando pones a calentar agua en una tetera o una calentadera, la flama calienta la parte de abajo, ¿verdad? La flama está abajo, la lumbre. Calienta la parte de abajo del agua que está más cercana y ahí empieza a burbujear el agua, ¿sí? A hacer burbujas porque se está calentando. Conforme el calor se va transmitiendo, las moléculas calientes del agua se mueven hacia arriba, suben, ¿verdad? Suben las moléculas. Entonces, bajan las partículas frías. Las calientes suben y las frías bajan. Y el movimiento continúa así hasta que todo el agua se calienta por convección, como que van girando, van subiendo las calientes, las que ya se calentaron, que están en color rojo, van subiendo a la superficie, asciende. Entonces, el agua que está más fría arriba, ¿qué pasa? Empieza a bajar, empieza a descender las moléculas hasta llegar al calor y empezar a calentarse, y así sucesivamente. Eso se llama convección. Los vientos ocurren por las corrientes de convección en una parte del planeta. El sol calienta el aire y este se mueve, desplazando el aire frío. Este continuo movimiento de aire caliente y frío generan los vientos. Aquí tenemos la imagen. ¿Sí? Como el sol calienta el aire y el aire se mueve, se va desplazando al aire frío. Entonces, y el aire frío baja y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta que lo calienta el sol, sube, lo caliente sube y lo frío baja. ¿Está bien? La transmisión de calor por convección se aprovecha para que vuelen los globos aerostáticos. Arriba de la canastilla hay una pequeña estufa que genera una flama. Está prendida, ¿verdad? Que viene siendo esto. Aquí está la flama. Entonces, es lumbre, está prendida una flama. Entonces, eso hace que caliente el aire del globo. El globo está lleno de aire, lo calienta. Entonces, como el aire interior, el aire que se encuentra dentro, es más caliente que el aire exterior. Entonces, hace que se mueva hacia arriba y el globo empieza a elevarse, ¿verdad? Eso es convección también, otro ejemplo. Continuamos con el aire de una casa. Se puede calentar con un calefactor. El aire frío entra al aparato por abajo, ¿sí? Y después de calentarlo, ya que lo calienta, ¿qué pasa? Lo lanza hacia arriba. Eso genera pequeñas corrientes de convección. Después de un tiempo, el ambiente de la habitación pues ya está calientito, ¿verdad? Ya es más cálido. Bueno, entonces ya vimos lo que son los ejemplos de convección. Ahora vamos a ver radiación. No es necesario que haya contacto
entre los materiales. En este caso, el cuerpo caliente como el sol está a una temperatura muy elevada y la energía térmica llega al cuerpo frío, ¿sí? O sea, empieza a calentarse el cuerpo, como la tierra y como nosotros también lo calienta. Aquí tenemos una imagen donde dice, cuando acerca las manos al fuego, no es necesario tocar el fuego, ¿verdad? ¿Qué pasa? La energía térmica se transfiere por radiación. Si nos acercamos a una fogata, incluso si están asando carne en nuestra casa, nos acercamos al asador, no necesariamente no tenemos que tocar el fuego, ¿verdad? Con el solo hecho de acercarnos, la radiación del calor nos pega directo y se empieza a calentar nuestro cuerpo. O un recipiente que pongamos cerquita de ahí, a un ladito lo podemos poner, entonces la radiación del calor empieza a calentar ese cuerpo, ¿verdad? En las granjas de aves se utilizan lámparas para calentar los huevos. De esta manera se les transmite calor por radiación. Es decir, se incuban para que se desarrollen los pollitos. Se sienten calientitos. Hagan de cuenta como si estuviera la gallina echada sobre ellos, que los está calentando. Pues ahí no hay gallina, les ponen unas lámparas especiales y por radiación los mantienen calientitos para que el pollito se termine de desarrollar y nazca, ¿verdad? La transferencia de calor en la naturaleza. Siempre están presentes las tres formas de transmitir el calor: por conducción, por convección y por radiación. El calor del sol llega a la Tierra por radiación. Esta energía térmica calienta el suelo, calienta también la atmósfera y el agua. Gracias a que el sol calienta el agua, esta se evapora para continuar su ciclo del agua, ¿verdad? En el ciclo del agua hay transferencia de calor por convección, porque el vapor de agua asciende a la atmósfera mediante las corrientes de convección, es decir, a través del movimiento ascendente y el movimiento descendente. Cuando el aire o el agua están en contacto con el suelo en un día muy soleado, pues se transfiere el calor por conducción. Y la arena, ¿qué pasa con la arena? La arena calienta el aire alrededor del mar. Se pone muy caliente la arena, ¿verdad? De manera que no podemos andar descalzos porque nos quemamos, ¿verdad? Sí, cuando hace mucho calor en la playa. Entonces, si andamos sin sandalias, andamos descalzo, rápidamente se transfiere el calor de la arena caliente a nuestros pies, a nuestro cuerpo, y sentimos que nos quemamos, ¿verdad? Y los vientos de todo el planeta se generan por las corrientes de convección, ya que el aire caliente desplaza el frío, ¿sí? O sea, lo desaloja. El calor es más fuerte, pues. Ahora sí, antes de irnos a lo que son las páginas, contestar las páginas 108 y 109, les voy a compartir un video, ¿está bien? Bienvenidos nuevamente a mi canal.
El día de hoy hablaremos sobre los procesos de transferencia del calor por medio de la conducción, convección y radiación en algunos materiales. También hablaremos sobre la importancia que tienen estos tres tipos de transferencia de calor en la naturaleza. Empecemos. Varios hechos de nuestra vida diaria, así como diversos fenómenos de la naturaleza, se llevan a cabo por el intercambio de energía en forma de calor. Pero, ¿qué es el calor? El calor es la transferencia de energía de un cuerpo a otro o hacia su entorno, cuando existe una diferencia de temperaturas. Es decir, esta transferencia de calor se puede realizar de diferentes maneras. Puede ser por conducción, por convección o por radiación. Ahora veamos en qué consiste cada una de ellas. Empecemos por la transferencia de calor por conducción, que es la transferencia de energía por calor a través de un objeto sólido. Te explicaré cómo funciona este método de transferencia de calor. En la imagen podemos apreciar una vela encendida y una varilla siendo sujetada por una mano. La varilla de metal está siendo expuesta por su extremo izquierdo al fuego producido por la vela, por lo que está recibiendo calor. Como el metal es un material conductor de calor, al ser expuesto a uno de sus lados al fuego, el calor que está recibiendo empieza a ser conducido, es decir, se empieza a desplazar poco a poco por todo el cuerpo del objeto, llegando a calentarlo totalmente. Pero a pesar de que todo el objeto se calienta, es decir, recibe calor por medio de la conducción, el punto más cerca de él, que se está exponiendo directamente al calor, será el más caliente y el más alejado será el más frío, tal como lo vemos en esta nueva imagen. Otros ejemplos de este tipo de transferencia de calor se da cuando dejamos una cuchara de aluminio o metal dentro de una taza con leche caliente o de una olla. Entonces la cuchara se empieza a calentar, ya que el calor viaja por medio de estos objetos, debido a que estos están elaborados con materiales como el oro, la plata o el cobre, y que son conductores de electricidad y suelen ser también conductores de calor. Ahora, veamos la transferencia de calor por medio de la convección, que es la transferencia de energía por movimiento de una masa de fluido de una región del espacio a otra. Ocurre principalmente en líquidos y gases. Las partículas en las zonas más calientes absorben calor y aumentan su energía cinética alejándose. Otras partículas ocupan esas zonas y se repite el proceso. Un claro ejemplo de este tipo de transferencia de calor lo podemos observar cuando exponemos el agua dentro de una cacerola al fuego. El agua que se encuentra en el fondo de la cacerola es la que se encuentra en contacto directo con la fuente de calor. Al calentarse demasiado, sube a la superficie y el agua que se encuentra arriba, que está fría, desciende, es decir, baja ocupando el lugar que dejó el agua caliente. Este proceso se repite constantemente hasta lograr calentar totalmente el agua. Así, se efectúa un movimiento circular llamado convección. Y es así como se da este tipo de transferencia de calor por convección. Ahora, veamos el tipo de transferencia de calor por medio de la radiación, que es la transferencia de energía a través del espacio por medio de ondas electromagnéticas, por lo que la radiación adquiere su principal importancia en la transferencia a través del espacio o de gases. Las ondas electromagnéticas que se desprenden del objeto productor del calor viajan por el espacio y al chocar con otro objeto lo calientan. Un ejemplo de este tipo de transferencia de calor es cuando enchufamos una plancha. Dejas que se caliente y colocas tu mano a una cierta distancia pero sin tocarla. Las ondas electromagnéticas que genera la plancha viajan por el espacio que hay entre tu mano y la plancha
y al chocar esas ondas contra tu mano, estas logran calentarla. Otro ejemplo de este tipo de transferencia de calor es la que proviene del Sol. El Sol resulta ser el productor de energía. Las ondas electromagnéticas viajan a través del espacio que hay entre él y nuestro planeta, y al chocar, esas ondas lo calientan. Es por ello que nosotros podemos sentir calor y también se pueden generar otros fenómenos naturales. Select your favorite character. Cowie. ¿Sí quedó claro? ¿Le entendieron? ¿Qué les parece el video? Bueno, Bien, ya le entendí más a la transferencia. Sí, ya también ya le muy bien. entendí. Muy bien. Por conducción es cuando conduce el calor de un objeto a otro, ¿verdad? Luego, por radiación, ¿cuál es ese? A ver. Es cuando un objeto... La radiación es, por ejemplo, de las fogatas, pues que no lo estás tocando, pero te llega el calorcito a las La manos. radiación te llega, ¿verdad? Sí. O sea, y luego el sol también, cuando está muy fuerte y estamos caminamos salimos cuando hay mucho sol, nos pone caliente nuestro cuerpo, ¿verdad? Nos da calor. ¿Por qué? Porque la radiación del sol nos está tocando nuestro cuerpo. ¿Sí? Y luego, ¿cuál otra? Convección. ¿Cuál es convección? La convección es por ejemplo, la del globo hidrostático. Es cuando dan vueltas Cuando de circula, caliente. ¿verdad? Cuando circula el aire. Las partículas. Como con la del agua en las cerveras. Ah, muy bien. Las partículas calientes suben hacia arriba y las frías bajan y se empiezan a calentar y así va circulando, ¿verdad? Las partículas hasta que se calienta todo el líquido. ¿Sí quedó claro? Sí. Muy bien. Ando buscando la página. 108. Sí, ahí está. Bueno, ahora vamos a contestar, por favor, la página 108 y 109. La transferencia de calor. A ver, Carmina, ¿me lees, por favor, mi niña, el texto? Ajá. Con este termo tu bebida mantendrá su temperatura por más tiempo, gracias a una práctica taza y un sello especial con el tapón para que no haya transferencia de calor. Además, cuenta con una capa interna de vidrio, una externa de metal y un espacio intermedio de vacío. Mantén tu chocolate caliente por más tiempo. Muy bien, gracias, Carmina. Muy bien, niños, ahora vamos a responder las preguntas que están a nuestra derecha. ¿Qué producto se presenta en el anuncio? Un termo. Un termo. Muy bien. Entonces, Carmina, por favor, te voy a... Maestra, Mande. ahorita hace como unos 20 minutos le mandé la tarea del miércoles. Ah, ok, gracias. A ver, Carmina, anota la primera respuesta, por favor. Después, la siguiente pregunta dice, muy bien, gracias, Carmina. ¿Cuáles son las cualidades del producto que resalta el anuncio? ¿Qué cualidad? Mantiene tu chocolate caliente. Capa interna de vidrio, una externa de metal y un espacio intermedio de vacío. Muy bien, no, pero cualidades, no características. Puede mantener mantiene tu el bebida chocolate caliente por más tiempo. Mantén tu chocolate caliente por más Muy bien, tiempo. mantiene ¿qué? Su temperatura. Mantiene su temperatura por más tiempo. Sin transferencia de calor. Muy bien, anoten. ¿Quién quiere? Maestra, tengo un termo así y le echo un chorro de hielo para que se derrita y no se derrite y ahí se queda bien helada el agua. Ah, ok. A ver, Emanuel, ¿anotas, por favor, la segunda respuesta? Mantiene su temperatura por más tiempo.
En Se la me seg- borró la respuesta, me se va a volver. Ponlos de nuevo, por favor. La pregunta número 3. ¿Qué otras cualidades del producto puedes mencionar? Marta, es tu chocolate caliente. Una marca de chocolate caliente. ¿Sí? Anótalo, por favor. Ian. Mantiene su temperatura por más tiempo. Perfecto, Emanuel. Y la cuarta pregunta. ¿Qué otros utensilios conoces que sirvan para mantener calientes los alimentos o los líquidos? El sol, bueno, A ver, pues utensilios, para objetos, así como una el té, lámpara. Una olla para. Una lámpara. una olla, ¿verdad? Eh, Tener los alimentos. Una lámpara no puede mantener los alimentos. Utensilios, trastes, recipientes que Un bol. conozcan que sirvan para mantener calientes los alimentos o los líquidos. Aparte de La cosa es Una tetera. Una tetera. microondas. el microondas, ¿qué más? Una tetera. Una tetera, una olla. Vayan anotando. A ver, ¿quién lo quiere anotar? Tú, Yair. O Yamal. ¿Quién lo quiere anotar? Yamal, anótalos, por favor. Hay que prender cámaras. Bueno, estoy viendo cámaras apagadas. Por favor. 2, 3 cámaras, 4 cámaras. Bueno, ya tengo, ya las prendieron. Bueno, pues sí. Bueno, Yamal, ¿lo anotas, por favor? Yamal, ¿me escuchaste? Maestra, estoy escribiendo. Ah, ok, perdón, es que como no me contestaste, creí que no estabas. Gracias. ¿Sí? ¿Puedo borrar? Sí. Bueno, voy a borrar y nos vamos a la página 109. Aquí en la página 109 vamos a responder las preguntas, las actividades 2 y 3. En la primera, con base en tu investigación, dibuja cómo funciona la transferencia de calor de un ejemplo de tu vida cotidiana. A ver, un ejemplo. Pero antes que nada, vamos a leer el comprendo para poder contestar las actividades 2 y 3, porque en la 3 vamos a completar la tabla de acuerdo con tu indagación. ¿Sí? Esas respuestas las vamos a encontrar aquí en este comprendo. Aquí voy a pedir ayuda para que me lean. A ver, Mariana, ¿me lee ese primer párrafo, por favor? El calor es energía, se transfiere entre dos cuerpos cuando hay diferencia de temperatura entre ellos. Y puede darse a partir de procesos como la conducción y la convección. Muy bien, vamos a subrayar todo el párrafo. Bueno, ay, perdón. Vamos a subrayarlo todo. Vayan subrayando ustedes también. Muy bien. Vamos a continuar. ¿Me ayudas, Ricardo, con el siguiente párrafo? La conducción en sólido ocurre cuando dos objetos entran en contacto directo, lo que hace posible que el calor se transfiera desde el objeto cuya temperatura es más alta al otro. La transferencia de calor termina cuando ambos objetos alcanzan
la misma temperatura, los sólidos cambian, se calientan cuando entre en contacto con una fuente de calor. Por ejemplo, cuando una cuchara se calienta porque entra en contacto con un líquido caliente como la sopa, o cuando la olla, el sartén se calienta por el fuego de la estufa. Muy bien, gracias. Miren, ese es un ejemplo, puede ser un ejemplo de nuestra vida cotidiana, ¿verdad? ¿Qué hemos observado nosotros? Cuando han ustedes tocado algún objeto caliente y se queman. Esa es conducción de calor, porque me pasó. estaba caliente el objeto y al tocarlo pasó lo caliente a su cuerpo. ¿Sí me entendieron? Entonces, ahí en la actividad 2 dice que van a dibujar cómo funciona la transferencia de calor. ¿Sí? Con un ejemplo de tu vida cotidiana. En algún momento nos hemos quemado, ¿verdad? Nosotros, ya sea con agua caliente, al tocar un fuego caliente, el fuego caliente, un objeto, ¿verdad? A ver, ¿qué otra cosa? Con El el metal a con el 40 sol en grados. la playa, ¿verdad? Se transfiere el calor, los rayos del sol. ¿Cómo se llama eso cuando el sol nos manda por medio de los rayos? ¿Cómo se llama? Ya lo vimos en el video. Radiación. Radiación. Por medio de la radiación del sol, nuestro cuerpo se calienta. No es necesario ir hasta donde está el sol a tocarlo para quemarnos, ¿verdad? Con la radiación de él es muy fuerte, es muy caliente, y por medio de la radiación nos quemamos nuestro cuerpo. ¿Qué más? Otro tipo de ejemplo de radiación. La plancha. La plancha. Cuando Si está estás la en... plancha aquí, y si acercamos la mano, no tenemos que tocarla. Con el solo hecho de acercar la mano, sentimos lo caliente de la Igual plancha. con una Por fogata. ejemplo, cuando estás haciendo, por ejemplo, yo he visto que Una fogata. Una hacer fogata. como que ¿Verdad? una sopa, y solo con que acerque la mano, el humo ya quema. El vapor, sí, muy bien. Esa es la radiación. O también cuando hace mucho frío, niños, y estamos en una fogata bien rico, a gusto. Entonces, ¿qué hacemos? Nos acercamos y ponemos las manos así. No necesitamos tocar el fuego. Con que pongamos las manos así cerca del fuego, ¿qué pasa? La radiación sube y nos toca nuestras manos. ¿Y qué hace? Se calientan nuestras manos, ¿verdad? Y se nos quita el frío. Por eso mucha gente se sienta alrededor de las fogatas cuando hace mucho frío, para que la radiación les pegue todo su cuerpo y ya no sienten frío, se sienten calientitos, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a, Emanuel, ¿me ayudas con el siguiente párrafo, por favor? De la convección. Sí. La convección se produce en líquidos y gases. En esta, las partes más calientes se desplazan hacia arriba, a las zonas más frías, mientras que el gas o el líquido frío desciende. Por ejemplo, cuando calientas agua en una olla, el agua que se encuentra en el fondo del recipiente se calienta y asciende, permitiendo que el agua fría descienda hacia el fondo del recipiente. Perfecto. Entonces, ahora, a ver, ¿quién me, con sus propias palabras, quién me dice qué es la convección? Como cuando agarres hielos y los metes a una olla para que se calienten y se hace agua. Y luego, ¿de qué Pues- manera se va calentando todo el agua? Por el fuego. Por el fuego. Luego Se derrite. se calienta. ¿Qué se calienta primero? ¿La parte de abajo del agua o la parte de arriba? La parte de abajo. La parte de abajo. ¿Y luego qué pasa con esas partículas que se calientan? Va subiendo. Van subiendo, Van subiendo, y las frías van bajando. van bajando, descienden. Las calientes ya están calientes, se suben hacia la parte superior.
suben, ascienden. Y las partículas frías que estaban arriba, ¿qué pasa? Circulan hacia abajo, descienden. Y así sucesivamente va dando vueltas, ¿verdad? Hasta que se calienta. Hasta que se calienta todo el agua. Se derrite. Muy bien, perfecto. Sí quedó claro entonces, ¿verdad? Muy bien. Ian, ¿me ayudas con el siguiente párrafo, por favor? En la naturaleza podemos apreciar procesos de transferencia de calor. Por ejemplo, en el ciclo del agua. La transferencia de calor se da mediante la convección en este caso. Síguele. En este caso, El sol es la fuente de calor, calienta la superficie Maestra, ya me va a salir. del agua ok. hasta convertirla en vapor, el cual asciende a la atmósfera mediante el movimiento de aire. Calienta ahí. Ahí, ¿qué? Y el vapor de agua se condensa y forma nubes. Muy bien. Me ayuda ahora, Ángel, ¿me ayudas con el siguiente párrafo, por favor, Ángel? Ángel, ¿sí me escuchaste? Ayúdame, mi amor, con el siguiente párrafo, donde dice un ejemplo. Yo, maestra. No, Ángel, mi amor. Ángel, activa tu micrófono. Aquí, mira, estamos aquí. Un ejemplo. Un ejemplo, conducción sólidos ocurre cuando las aves empollan sus huevos, el calor que empolla se transfiere el huevo y lo mantiene a su temperatura adecuada. Muy bien, Ángel, gracias. Maestra, si el Gracias. huevo no está a una temperatura adecuada, ¿qué puede pasar? A ver, ¿cómo? Si es que aquí dice que tiene que estar a una temperatura adecuada, por ejemplo, en calor, imagino. ¿Qué pasa si no está en calor? Pues no nace el pollito, no se empolla. Por eso la madre está arriba de los huevos, para que Por eso forme las gallinas están dándole, se echan sobre el huevo. Mm. Por cierto tiempo, nomás se levantan a comer, a hacer sus necesidades y vuelven a echarse sobre el huevito. Y cuando Ya lo vieron en el video, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Lo está calentando, le está dando el calor necesario para que termine de empollar sus huevos, ¿verdad? Para que el producto, el pollito que está dentro, se termine de desarrollar. Entonces, en las granjas avícolas, en las granjas les ponen unas lámparas especiales y están empollando a todos los huevos, le están dando un calor adecuado, una temperatura adecuada. Ponen esas lámparas para que no sea tan necesario que las mamás estén arriba de los huevos. Ah, dale, muy bien. Ya no es necesario que las mamás estén sobre los huevos porque ya esas lámparas les están dando su calor. Se llama incubadoras. ¿Sí? Entonces, eso es otro ejemplo de ¿qué? Conducción. De conducción, muy bien. Vamos a ver ahora, ¿quién me ayuda? Yo. A ver, léeme, por favor. Yair, los materiales. Los materiales que favorecen la transferencia de calor se llaman conductores térmicos y los que no la favorecen se conocen como aislantes térmicos. El aluminio y el acero son buenos conductores de calor, por eso se usan en sartenes y ollas. En cambio, el plástico, la madera y el corcho son aislantes, por eso el mango del sartén está elaborado con plástico para evitar que tu mano se queme. Las palitas de madera, las cazuelas de barro y los utensilios de cerámica también aíslan el calor. Muy bien. A ver, Jesús David, me lees el último. El último párrafo, Jesús David. Para prevenir accidentes provocados por la transferencia de calor, no te acerques a la estufa sin supervisión de un adulto. O al beber bebidas calientes, hazlo dando un sorbo pequeño o utiliza una cuchara
hasta estar seguro de que la temperatura es adecuada. No juegues con cerillos o encendedores y aléjate de líquidos que estén hirviendo. Muy bien, gracias. Entonces, niños, ya subrayamos. Vamos a irnos ahora sí a contestar las actividades 2 y 3. Voy a borrar, ¿está bien? Pero la 12 es respuesta libre, ¿qué no? En la 12 respuesta libre. Ahí van a dibujar ustedes cómo funciona la transferencia de calor con un ejemplo que ustedes hayan vivido. Lo van a dibujar, no escribir, es un dibujo. Y en la actividad número 3 van a completar la tabla con lo que subrayamos. Van a escribir en qué consiste el proceso de conducción y en qué consiste el proceso de convección. Okay. Les voy a dar 2 minutitos para esta actividad. Las respuestas vienen aquí. Muy bien. A ver, ¿quién ya encontró en qué consiste la convección? A ver, para que me lo lea. ¿Quién ya lo encontró en el comprendo? Pues es que yo ya lo encontré, pero no sé si sea un ejemplo. ¿Puedo decir? Yo ya mostré. Es que creo que se producen líquidos y gases. En estas las partes más calientes se desplazan hacia arriba a las zonas más frías, mientras que el gas o líquido frío desciende. ¿Ese es correcto, Jay? Eso es lo que tienen que escribir en el recuadro que está vacío. ¿Está bien? Voy a ir tu micro. Ya me sé. Ya. Bueno, con esta actividad damos por terminada la clase de ciencias naturales del día de hoy. Y vamos a continuar ahora con español. Bueno, vamos a continuar ahora con la clase de español. ¿Sí? Continuamos con lo que es versos a la antigüita, que vienen siendo los sonetos. Vamos a dar una recordadita para poder contestar las páginas de las 58 a las 62. Vamos a ver el sentido literal y figurado. El sentido literal, a ver, ¿qué recuerdan del sentido literal? Es el significado propio o común de las palabras, es decir, así como aparece en el diccionario, ¿verdad? Por ejemplo, Samuel donó sangre es una persona muy generosa. Es sentido literal. Como aparece, como uno lo habla, eso es sentido literal. Y sentido figurado es una forma de expresar una idea a partir de su semejanza imaginaria o real con otra, ¿verdad? Por ejemplo, está diciendo lo mismo que Samuel. Samuel donó sangre, tiene un corazón de oro. O sea, la palabra generosa a la generosidad de Samuel se está refiriendo con un corazón de oro, ¿verdad? Que es muy bueno. Entonces vamos a trabajar con lo siguiente. Aquí tenemos otros ejemplos de sentido literal y sentido figurado. Mi personaje favorito de la serie colgó los tenis. Eso quiere decir que mi personaje favorito de la serie murió. ¿Cuál es el sentido literal y cuál es el sentido figurado, niños? El literal es el que murió y el figurado es mi personaje. Muy bien. El primero es literal y el primero es figurado, ¿verdad? Porque colgó los tenis. Se está refiriendo a que murió, ¿verdad? No encontramos en el diccionario colgó los tenis, ¿verdad? ¿Cómo lo encontramos?
Morir, murió. Muy bien. Vamos a continuar con otro ejemplo. Arturo llegará tarde, parece que viene de la Patagonia. Arturo llegará tarde, parece que viene desde muy lejos. ¿Cuál es el sentido figurado? Figurado. Viene de la Patagonia. De la Patagonia. Este se está refiriendo a que viene de muy lejos, ¿verdad? Y el sentido literal es el segundo, como lo decimos normal. Muy bien. Vamos a continuar con otro ejemplo. Mi abuela, pegó el grito en el cielo cuando escuchó mi música. ¿Ese qué sentido viene siendo? Figurado. Figurado, porque se está refiriendo a que mi abuela se escandalizó, se asustó, ¿verdad? Cuando escuchó, pues, la música moderna, ¿no? Porque antes no se usaba esa música. Y a veces las abuelitas, pues, no les parece, no les gusta, pues. Entonces pegó el grito en el cielo. Es como si se fuera al cielo a pegar un grito, ¿verdad? Perfecto. Ahora nos vamos a... Tenía tanta hambre que comí como si no hubiera un mañana. Siguiente. Figurado. Tenía tanta hambre que comí mucho. ¿Cuál es la primera? Literal. Figurado. Y la segunda, Literal. comí mucho. Literal. ¿Verdad? Muy bien. Perfecto. Y por último tenemos el siguiente ejemplo. Nicolás no dejó que Jorge tirara la toalla. Nicolás no dejó que Jorge se rindiera. ¿Cuál es el figurado? Él tira la toalla. Nicolás dejó que Jorge tirara la Muy toalla. bien. Y el literal, Se rindiera. que no se rindiera, ¿verdad? Muy bien. Tirar la toalla es como que, ay, ya no lo vuelvo a intentar. Ya me aburrí, ya no lo vuelvo a hacer. Eso es como, ay, no estés tirando la toalla. Eso quiere decir, no te rindas. ¿Sí quedó claro? Bueno, nos vamos a ir con los recursos literarios. Los poetas se valen de ciertas herramientas para crear efectos de lenguaje, ya sea con la forma y con el sentido de las palabras, como es ritmo, rima o métrica, o con su significado. Para esto último analizan recursos literarios, también conocidos como figuras literarias o retóricas, es decir, recursos poéticos que se apoyan en el sentido figurado para emplear el lenguaje de modo especial y producir un efecto en el lector. Vamos a ver aquí un ejemplo de la comparación o símil. Es un recurso muy frecuente de la poesía e incluso en el habla cotidiana, como hablamos cotidianamente. Consiste en contrastar dos elementos debido a su semejanza. Por ello es común que estos se unen mediante un término, por ejemplo, como, semejante a, igual a o parecido a. Aquí tenemos un ejemplo. Mi madre era pequeñita, como la menta a la hierba. Entonces está comparándola. Por eso se llama comparación o símil. Símil viene de semejanza, que se parecen. La está comparando, que su madre era tan pequeñita como la menta a la hiedra. La menta es una hojita muy chiquita también, ¿sí? Entonces está comparándola por el tamaño. Entonces siempre va acompañado ¿de qué? De un término. Y ahí el término que está en medio de las dos comparaciones es como. ¿Sí? Vamos a ver ahora la metáfora. La metáfora se crea al trasladar el significado de una cosa a otra con base a su semejanza. Es una comparación que no se establece de forma explícita, sino con un término, sino que un término sustituye a otro por completo. La metáfora es uno de los recursos literarios más frecuentes y ricos de la poesía, porque permite
encontrar nuevas miradas sobre cosas que ya se creían descubiertas. Por ejemplo, mariposa, flor de aire, peina el área de la rosa. Todo es así, mariposa, cuando se vive en el aire. Está hablando en metáfora, en algo que no es real. ¿Sí? Dice que la mariposa es una flor del aire que peina el área de la rosa, como si estuviera peinando a una rosa, a una flor. Y todo es así, mariposa, cuando se vive en el aire. Está hablando, es metáfora, ¿verdad? En algunas ocasiones dentro de los poemas, los animales, los objetos y los conceptos como el amor o la muerte adquieren cualidades humanas. A este recurso se le llama prosopopeya o personificación. Por ejemplo, al decir que un árbol envejece o que el grillo es un violinista en el jardín. Eso quiere decir personifica a un grillo, ¿sí? Le da personalidad, como si tocara el violín. Es imposible que un grillo toque un violín, ¿verdad? En un jardín. Entonces, por la forma de cantar. También otra prosopopeya dice que el árbol envejece, como si fuera una persona. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar con, es probable que hayas notado que a veces los poemas contienen enunciados en los que se altera la sintaxis, es decir, el orden habitual de los enunciados. A este recurso se le conoce como hiperbatón. Por ejemplo, saludó entusiasta a su dueña aquel felino. Normalmente se diría, aquel felino saludó entusiasta a su dueña. Cambia el orden de la oración. Lo dice al revés, ¿sí? Inicia con el verbo, saludó entusiasta a su dueña aquel felino. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos, dice, del salón en el ángulo oscuro, de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Entonces, ¿cómo podríamos poner? Veíase el arpa o el arpa se veía y luego poner lo demás, ¿verdad? Está al revés. El poema es un juego de sonidos, por eso existen muchos poetas que emplean la repetición de las palabras, frases o sonidos para crear un efecto. Por ejemplo, la anáfora es un recurso que consiste en repetir una o más palabras al inicio de varios versos. ¿Quién eres tú? Yo soy el diablo cojuelo. ¿Quién eres tú? Yo soy la estrella y la nube. ¿Quién eres tú? Yo soy el viento que pasa. Entonces, ¿qué se repitió? La pregunta, ¿quién eres tú? Algunos poemas repiten mucho una pregunta, una frase. Maestro, también se repitió 3 veces el yo soy. También el yo soy también se repitió. ¿Y quién eres tú? Muy bien. Y por último, dice, la aliteración consiste en la repetición de uno o de varios sonidos dentro de un poema. Por ejemplo, linda luce libre como la luna. ¿Qué letra se repite ahí? La L, ¿verdad? O ruge el rabioso perro con rabia. ¿Qué letra se repite? La R, ¿verdad? La R. Muy bien. Por ejemplo, aquí, en esta estrofa. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales. Parlanchina, la dueña, dice cosas banales. Y vestido de rojo, pirotea el bufón. La princesa no ríe, la princesa no siente. La princesa persigue por el cielo de oriente. La libélula vaga de una vaga ilusión. ¿Qué se repitió? La letra P y la letra L, ¿verdad? Es un juego de sonidos. Bueno, ahora nos vamos a los siguientes ejemplos. Dice, ten en mente que no se necesita ser un gran conocedor de diversos temas
o de vivir experiencias extremas para ser un buen poeta. Lo que conoces y lo que has vivido hasta ahora, seguramente es un material excelente para la composición de poesía. Considera algunas estrategias de escritura para escribir un poema. Para escribir un poema, niños, tenemos que, primero que nada, elegir el tema. Por ejemplo, aquí la niña dice, hablaré sobre la nariz. Está pensando, ¿verdad? Hay que elegir un tema apropiado para la poesía. Piensa en alguna persona, en algún objeto, en algún lugar, etcétera. Que te estimule la imaginación para que puedas inventar y escribir el tema, ¿verdad? El poema. Número 2, hay que investigar qué poemas se han escrito sobre tu tema. Por ejemplo, sobre la nariz, ¿verdad? Hay que investigar poemas. A lo mejor encontramos y para darnos una idea. Número 3, tenemos que decide la forma de tu poema. Es decir, si será verso medido o libre, la cantidad de versos que quieras escribir, el tipo de estrofas del poema, si tiene rima, qué tipo de rima será, etc. También vamos a definir cuál será el yo lírico del poema, es decir, la voz que va a hablar en el texto. Puede ser en primera persona o puede ser en tercera persona. Por ejemplo, a mí me gusta mi nariz. Está hablando en primera persona. El mismo autor está hablando, ¿verdad? Número 5. Para comenzar la escritura, piensa qué emociones, sensaciones o vivencias quieres transmitir en el poema que vas a escribir. Si quieres hablar de sentir, de amar, de odiar, de querer, de entristecer, de alegría, de gustar, etc. Bien, hay que pensar en qué emoción quiero transmitir a quien lea mi poema. También, en número 6, vamos a pensar en las figuras literarias que pueden enriquecer tu poema. Por ejemplo, metáfora. ¿Sí? Metáfora, cueva húmeda de verdes habitantes. ¿A qué se refiere la metáfora? Cueva húmeda de verdes habitantes, de la nariz. Cueva húmeda, es como una cuevita, las fosas nasales. Húmeda porque siempre está húmeda. Verdes habitantes, ¿a qué se refiere con verdes habitantes? Los mocos. Muy bien. Ahora, prosopopeya, se adelanta la nariz y me deja siempre detrás de ella. ¿Qué se repitió ahí? En la comparación, una nariz. Muy bien. Una nariz es como una aleta. ¿Qué está comparando? A la nariz con la aleta. Y fíjense, recuerden que está el cómo, porque está comparando una cosa con la otra. ¿Sí? Número 7. Dice, cuando escribes un poema es muy útil que uses tus propias experiencias, tus ideas y tus emociones. Así puedes hablar de tus gustos o intereses y de las personas que te rodean. Por ejemplo, sobre narices se rompen géneros. La abuela tiene nariz de gancho. Con ella un día podría tejer un suéter de punto ancho. Yo tengo una nariz de pellizco tan escondida y pequeña que para verla hago visco. Es un poema. Tiene rima, ¿verdad? Gancho, ¿con qué rima? Con ancho. Muy bien. ¿Y pellizco? ¿Con qué rima? Visco. Perfecto, muy bien, Dante. Bueno, ahora vamos a ver la última parte. Haz un primer borrador. Hay que hacer un borrador cuando estemos escribiendo un poema, un borrador. Una vez que ya lo hayan escrito, observa si cumple con las características que tú tienes en la mente, ¿verdad? Que tú te propusiste desde el inicio, desde el tema, el número de sílabas de cada verso. Cuando nos pone un texto, siempre, casi algunas veces, por ejemplo, en una hoja blanca, lo hago primero y mis papás le dicen, haz un borrador. Y perfecto. Después lo hago mejor. Para que no tengas errores, perfecto. Una pregunta, ¿no va a haber cuestionario?
¿De qué? No, De no, lectura. a ver, hoy no. Ok. Hay que tener presente los recursos literarios que vamos a utilizar, como la rima, el ritmo, etc. Si algo es incorrecto o no me gusta, hay que corregirlo o cambiarlo, ¿verdad? Hasta que logremos la versión final. Es muy importante siempre, como dice Yair, hacer un borrador para presentar algo bien hecho. Es muy importante la presentación de tus trabajos. Bueno, ahora nos vamos a ir a la página 58, niños. Vamos a empezar a trabajar con nuestro libro. En la página 58, en la sección Practico. Dice aquí que vamos a subrayar, los enunciados con sentido literal. ¿Cuál era el sentido literal? Cuando lo dices como viene en el diccionario. Muy bien, perfecto. ¿Cuál será el primero? Justo Sierra ha perdido un tornillo. ¿Qué significa ha perdido un tornillo? Que está medio loquillo. Muy bien, así nos dicen, ¿verdad? Ay, Ah. te falta un tornillo a ti. Yo no ¿Verdad? entendí. Un tornillo. Bueno, ese está en sentido ¿qué? Literario. Literal. No, figurado. No, figurado. Entonces, este no vamos a subrayar, ¿verdad? Porque está en sentido figurado. Ajá. Siguiente. A ver, Emanuel, ¿me lees el siguiente? En la poesía del Leopoldo Ayala me gusta. Ese es literal. Ese es literal. Vamos a subrayar. Subráyalo, Emanuel, por favor. ¿Puedo leer la última? La segunda. Sí, la tercera. Léemela, por favor, Emanuel. Tú. ¿Sí? Léemela. Hace 1000 años que no leo a Amado Nervo. A ver, ¿en qué sentido se encuentra? ¿Literal? Figurado. Figurado. ¿Por qué está en figurado? Porque dice hace 1000 años, así como si pasara tiempo, Y, pero y nosotros no podemos vivir 1000 años, ¿verdad? ajá, tal vez pasó un año, pero no Muy bien. Pero así hablamos a veces en sentido figurado, ¿sí o no, niños? Yo sí siempre. Que no escribo. Ajá, ¿Verdad? como tardaste. Nos referimos Maestra, Ajá, como tardaste 1000 años haciendo eso. muy bien. maestra, hace 1000 años que no pateo una pelota. A ver, está hablando en sentido figurado, Yamal. Se está refiriendo a que hace mucho tiempo. Muy bien. Yamal, es la siguiente. Gorostiza siente mariposas en el estómago. Eso es figurado. Es figurado, porque no puede haber mariposas en el estómago, ¿verdad, niños? Eso sí se siente, maestra, pero cuando estás nervioso. Muy bien. Antonella, ¿me lees el último, por favor? Se siente poquito. Sí. Lo de las mariposas, maestra, dicen que es como que te da cosquillas así, pero no tienes mariposas. Ajá, sí es cierto. Muy bien, Antonella, continúa. Casi nadie se acuerda de Manuel Acuña. Muy literal. Bien. Es literal. ¿Por qué, Antonella, es literal? Porque no está hablando figurado. Porque está normal, escrito como debe de ser, ¿verdad? Muy bien. Entonces, subráyalo, Antonella, por favor. Entonces, sí quedó, sí entendieron lo que es sentido literal y el sentido figurado, niños. No, está muy fácil. Sí, está muy fácil. Perfecto. Así me gusta, que se les haga muy fácil. Vamos a continuar con la siguiente actividad, que es la actividad número 11. A ver, Héctor, ¿me lees, por favor, la indicación? Voy a borrar, ¿eh? ¿Cuál? ¿De la actividad 11? Sí. Sí. Escribe 2 frases con sentido figurado y explica qué quieren decir. A ver, ¿quién me dice una? Gracias. Yo, maestra. A ver, dime una. Justo Sierra perdió un tornillo que se ha vuelto loco. Pero ya está escrito. Bueno. Una que ahí, a ver. Bueno, entonces. A ver si te la adivinan tus compañeros.
Tengo, bueno, Yo les voy a decir una, a ver si me la adivinen. tengo muchos tornillos sueltos. Ah, pues que estás muy loquillo. Ajá, estás más loco de lo normal. Ajá. Yo tengo una, maestra, yo tengo una. ver. Mi primo está en la luna. Ah, muy bien. Mi Está primo, dormido. mi primo siempre anda en la luna, ¿verdad? Ajá, mi Y primo a está ver, en la luna. Siempre ¿qué tiene te la cabeza adivinen? en la nube. A ver, Ajá. Emanuel, que te la adivinen. ¿Quién adivina ese en sentido figurado? Que está nunca está- bobeando. ¿Que qué? Que está bobeando. Que siempre anda distraído. Ajá, que anda ¿verdad? distraído. Bueno, Emanuel, ¿lo anotas, por favor? Mi primo está en la luna. Ese es el sentido figurado. Y vas a explicar qué quiere decir abajito. Maestra, ¿puedo decir una? Sí. A ver, ¿cuál, mija? Tengo ¿Cuál? tanta hambre que me comería un elefante. Ah, perfecto. A ver, ¿quién le adivina eso, su compañera? ¿Qué dijo? Que tiene mucha hambre. Yo tengo Tiene tanta mucha hambre que puedo comer mucha comida. Eso significa. Muy bien, porque ella dice que se podría comer un elefante y eso es imposible, ¿verdad, niños? Sí. Está hablando en sentido figurado. Porque tratando de darle el primer mordisco te fastidia. Bueno, entonces escríbelo, Karina, por favor. Váyanlo escribiendo, los dos ejemplos, pero ponlo más abajito para que Manuel termine de escribir el suyo. Dales, muy bien, Emanuel. Yo tengo uno. Perfecto, Manuel, ahí está. Yo Karina, Yo tengo. cada quien va a escribir dos ejemplos. Bueno, no es necesario que escriban lo que están en pantalla, pero ustedes tienen muchas ideas. Maestra, yo tengo uno. Vale, a ver. Mi perro cada segundo hace del baño. Cada segundo, eso es imposible, ¿verdad? Mi perro cada segundo. Oye, más cuando te toca limpiar, ¿verdad? Dices, ¡ay! Cada segundo está haciendo. Es imposible que haga cada segundo. Entonces, ¿qué quiere decir? A mí ¿Qué también quiere me decir? que hace mucho. Que hace muy seguido, ¿verdad? Sí. Pero no cada segundo. A lo mejor cada... Muy bien. Yo también tengo uno. Maestra, A- ¿alguien me lo podría El primer anotar? día de clases encima del A ver, permítame, Karina está pidiendo ayuda. ¿Qué pasó, Karina? Que si alguien más lo pudiera escribir, es que yo no puedo así. O sea, A sí ver, puedo. pero no ¿quién sale quiere bien. ayudarle a Karina? Yo. A ver, Emanuel, Yo. escribe. Pero que el elefante. A ver, ¿qué? ¿Cómo era que tiene tanta hambre que se podría comer un elefante? A ver, Sí. que te dicten, tengo tanta hambre, puso. Tengo tanta hambre que me comería un elefante. Muy bien. Tengo tanta hambre que me comería un megalodón. ¿Y qué? Megalodón. Pero eso es serio. Muy bien, niños. Entonces ahora vamos a pasar a lo que es la siguiente página. ¿Sí? Vamos a borrar y nos vamos a la página ¿qué? 59. ¿Qué dijimos que era la actividad 12? Tarea. Tarea. Ahí van a escribir si está en metáfora, en símil, aliteración o repetición. Pero, ¿dónde está eso? En el comprendo. En el comprendo de la página 58. Dice, en la poesía se utilizan otros recursos creativos, que son las figuras retóricas. Ya lo vimos en la explicación del tema, ¿verdad? Algunas de las más usadas son metáfora, subrayamos metáfora, describe seres, objetos, situaciones o ideas con las características de otro similar. Por ejemplo, corazón de piedra, ¿sí? Esta metáfora sugiere que el corazón de una persona es duro como una piedra.
Entonces, es como si habláramos en qué, en aliteración o en qué. ¿En qué acabamos de verlo? El ejemplo anterior que acabamos de ver. De figurado y... En figurado. Literal. Como sentido figurado. ¿Sí? ¿Sí entendieron? Ok. Símil es que compara dos seres o cosas distintas para establecer sus semejanzas. Es similar a la metáfora, pero utiliza palabras como parece, igual que, por ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo, dice, tus ojos son como luceros. Son como. Está comparando los ojos, lo está comparando a como que parecen luceros. Son dos cosas. Son dos cosas diferentes, pero las está comparando. ¿Sí me entendieron? Dormí como un bebé. Ahí está diciendo, dormí. ¿Qué quiere decir? Que durmió muy a gusto, ¿verdad? Sin ningún pendiente, relajado. Eso es símil. Eso van a checar en la tarea. Vayan subrayando. La aliteración consiste en repetir sonidos dentro de un enunciado en palabras contiguas. Contiguas es pegadas, unidas o próximas o palabras cercanas en el enunciado. Por ejemplo, el ruido con que rueda la ronca tempestad. ¿Qué sonido se está repitiendo? La R. La R con la R, ¿verdad? El ruido, la ruido, rueda, ronca. ¿Sí entendieron? Se repite el sonido r. Ajá. Suena fuerte, como doble R. Muy bien. Subrayen esos detallitos para que se acuerden. Y la repetición o anáfora es cuando una frase o una palabra se repite para crear un ritmo o sonoridad en los versos, así como para enfatizar una idea. Por ejemplo, no perdono a la muerte enamorada. No perdono a la tierra ni a la nada. ¿Qué repitió ahí? No perdono. No perdono. La palabra no perdono. Aquí van a poner frase o palabra que se repite. Aquí la aliteración, repetir sonidos, repetir sonidos. En símil, compara dos seres o cosas distintas. En metáfora, describe seres, objetos, situaciones e ideas con características de otro, ¿verdad? Todo eso subrayen para que recuerden las características de cada figura retórica para que puedan hacer su tarea, que es la actividad 12 de la página 59, perdón. Número 13. Escribe una metáfora o símil con cada palabra del recuadro. Vamos a ver. A ver, con cada palabra. Vamos a buscar con la palabra poesía. Una metáfora, yo les voy a ayudar con la primera. La poesía es el cuerpo de nuestras emociones. A ustedes sí les va a caber, pero a mí no. De nuestras emociones. Eso está en metáfora. ¿Sí? Ahora, vamos a ver de libros.
¿Qué podemos decir de los libros? En metáfora. O en símil. Que los libros guardan información como el cerebro. O, Pero, palabras. o podríamos poner como en símil, comparar los libros con, dice, los libros son como frutos de la imaginación. El cómo es como un símil. Vamos a comparar los libros y lo vamos a comparar con frutos de la imaginación. Entonces vamos a poner los libros son como, acuérdense del cómo, frutos, estoy comparando, de la imaginación. Vayan escribiendo todos juntos. Siguiente. Sí. Ok, checamos los ejemplos, por favor. Igual, si algo no les parece, ustedes lo pueden cambiar. Oscar, Y pasamos a la actividad 14, que está a un ladito. ¿Ya puedo borrar? Sí. ¿Ok? Sí. En la actividad 14 vamos a subrayar. Ya hice la actividad 14. Ah, muy bien. Vamos a subrayar las palabras que crean aliteraciones en los versos. A ver, claras horas de la mañana. No. Sí, No. claro. Son palabras las que vamos a subrayar. Claras, mañana. En que 1000 clarines de oro, 1000 clarines. Dicen la divina Diana, salve al celeste sol sonoro. ¿Cuál será? Sol sonoro. Salves. Sonoro. Celeste sonoro. Celeste Salve al celeste sol sonoro. Al celeste sol sonoro. Vamos a escribir en la actividad número 15 de la página 60, vamos a escribir un verso en decasílabo con cada figura retórica. ¿Qué quiere decir en decasílabo? A ver, ¿quién recuerda? ¿Cuántas sílabas tiene un endecasílabo? 10. A ver, búsquenlo. Sí. 11. ¿Cuántos? 11, ¿no? No. A ver. Sí, maestra. 11 sílabas. 11. Yo les, sí, maestra, yo les sílabas. tomé screenshot y sí. 11 sílabas. Muy bien. Es que 15 me dijeron. Dije 11. Mande. Que dije 11. 11 sílabas. Muy bien. Ahora, vamos a escribir un verso, un renglón, como de un poema, que tenga 11 sílabas. Yo les voy a ayudar con la metáfora. Los demás lo vamos a hacer entre todos. Bueno. A ver, vamos a escribir. Tus dientes. Y ahorita vamos a contar, ¿eh? Vamos a contar las sílabas. Tus dientes son perlas para mis ojos. Bueno, voy a borrar aquí porque no se ve con lo azul. Son perlas para mis ojos. Bueno, vamos a ver. Vamos a contar las sílabas. ¿Está bien? A ver. Tus
es una. Dientes son perlas para mis ojos. Vamos a ver cuántas son. 1, 2, 3, 4, 11. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Así cuéntenlas con esas con curvitas. Ahora símil. Un símil que compare una cosa con la otra, pero que sean 11 sílabas. Por ejemplo, que lleve como en medio. Maestra, Mande. ya me tengo que ir. Es que mi mamá va a salir y la tengo que acompañar. Ok. Bueno, Creo que tengo ustedes una, saben maestra. como una naranja. Tus dientes son... Tus dientes... Yo tengo unos... sí. La luna es como un queso. A ver, cuéntalas. Tus... Escríbela y luego la cuentas. Escribe, la luna es como un queso y cuenta las sílabas. Ahí están los 11. Tus besos saben como una naranja. Otro, Ahí son 9, maestra. ¿no? ¿Cómo? Aquí, acuérdense que se juntan las vocales y se forma una... Sí, A ver, aliteración. se convierte en una. La aliteración es, vamos, le voy a dar otro ejemplo. Dulce vecino de la verde selva. Vamos a separar en sílabas. Dulce vecino de la verde selva. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y por último, vamos a hacer una anáfora. ¿Qué dijimos que eran las anáforas, niños? Que se repite, ¿verdad? Se repiten palabras que están contiguas, o sea, pegadas o cercanas. Por ejemplo, no hay nadie como tú, no como tú. O por ejemplo, el gato ruñe como el niño. Vamos a hacer el conteo. No, y luego va a ser junta aquí, porque la H es como si no existiera. Y luego está una vocal. No hay nadie como tú. No como tú. ¿Cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí no hay. Aquí no. Falta una, ¿verdad? No como tú. 9, 10. Falta una. No. O como Nadie tú. tú y yo. Como tú y ya. Aquí le podríamos poner Y fin. y no, y como tú. No, al revés. Y no como tú. Voy a borrarlo aquí. No hay nadie como tú. No como O, tú. Y no como tú. Ahí. ¿verdad? maestra, podría ser, no hay nadie como tú, no como tú, coma, no. No, también. Perfecto.
Me gusta más, Emanuela. así. Me gusta más así. Coma, no, ¿verdad? O no hay nadie como tú. Y aquí no ya serían como las tú. 11. Aquí ya serían las 11. Muy bien. ¿Sí quedó claro, niños? Vayan checando respuestas y para irnos en la página 60 nos vamos a la sección practico. Aquí vamos a escribir primera, segunda o tercera persona según la voz de cada verso. A ver. Esta es la página 61. Perdón, sí, 61. Perdona tanto amor, tanta ternura. Perdona. Tercera. ¿En qué persona? Primera. Tercera. A ver, yo. Segunda. Segunda. Es segunda. Siguiente. Érase un hombre a una nariz pegado. Tercera. Tercera. Más Siguiente. difícil. ¿Qué va a quedar de mí cuando me muera? Primera. Primera. Muy bien, primera. ¿Sí quedó claro? Y está fácil, ¿verdad? Bye, maestra, hasta mañana. Digo, A ver, hasta el primero lunes. vamos a explicar la actividad 17, perdón. Vamos a borrar y pasamos a la actividad 17. Aquí vamos a escribir un soneto. Primero registra 2 temas de los que te gustaría hablar. 2 títulos. A ver, por ejemplo, a mí me gustaría hablar de la amistad. Y otro título. A ver, ¿qué otra De cosa? la comedia. La confianza. De la confianza también. O de algún valor, ¿verdad? Muy bien. Ustedes van a escribir los temas que ustedes quisieran. Yo Ahí. estoy poniendo ejemplos. Ahí en ese recuadro. Sí. Ah, Son bueno. 2 temas de los que te gustaría hablar en un soneto. ¿Ya me entendieron? A lo mejor les gustaría a ustedes hablar de la muerte, de la sinceridad, del amor, de la tristeza, de muchos sentimientos podemos hablar. Bueno, vamos a borrar y aquí vamos a escribir. Completa los cuadros del esquema para bosquejar tu soneto. Aquí vamos a escribir el soneto. El tema, por ejemplo, la amistad. ¿Qué recursos literarios, qué imágenes usaría? A ver. La Recursos. amistad podría ser imágenes de niños agarrados de la mano así en un círculo, ¿no? Y el planeta. Muy bien. Ajá. Ajá. Verbos de sentimiento. ¿Qué verbos podría poner? A lo mejor el verbo amar. Amigo. Amar. Ayudar. Ayudar en la amistad. ¿Qué más? Ser compasivo. Comprender. Comprender. Lo vamos a terminar en comprender. Recursos literarios. Metáfora, podríamos usar la metáfora, el símil, la comparación. Va rima simétrica. Mande. Después de verbos de sentimiento, a rima simétrica. Ah, rima simétrica. Espérame. A ver, ideas, sensaciones. A ver, ¿alguna idea acerca de la amistad? En rimas, ¿qué podríamos poner en rimas? Amar puede rimar ¿con qué? Con ayuda. ¿Verdad? Amar y ayudar. Comprender, ¿con qué puede rimar? Comprender. ¿Con qué? Con entender. Entender, ajá. Justo iba a decir entender, maestra. Te lo gané. A ver, ideas, ¿qué idea? ¿Qué idea tienen ustedes acerca de la metáfora?
que hablen acerca de la amistad es como que amistad la podremos comparar con qué. Algo en metáfora. Algo en metáfora. Con amistad, con amabilidad. Pues amabilidad es algo normal, no está en metáfora. Amistad con Como una fantasía. compañerismo. Como con corazón de qué. Corazón de oro. Podría ser. Por ejemplo, si yo tengo un amigo o una amiga, es muy buena, pues tiene un corazón de oro, ¿verdad? Corazón de oro. Esa idea me da, o esa sensación me da, al escribir la amistad en metáfora. ¿Sí quedó claro? Sí. Bueno, entonces con esto damos por terminada la primera secuencia. Maestra, hasta mañana. ¿Está bien? Bye, maestra, hasta el lunes.